de cuando hablamos de estos temas, no sé, últimamente, no sé si me hubieran vuelto a llamar, pero el hecho es que estamos acá y bueno, vamos a empezar a trabajar. Lo primero que tenemos que analizar es el artículo 2, que es el artículo madre que establece el hecho imponible del tributo, y en su inciso 5 agregó en lo que nosotros vamos a comentar hoy como hecho imponible los resultados derivados de la enajenación de inmuebles y de la transferencia de derechos sobre inmuebles, cualquiera sea el sujeto que los obtenga. Ahora, ¿eso qué significa? Significa que este artículo, este inciso, mejor dicho, puntualiza un hecho imponible específico. Y ese hecho imponible específico debe articularse con el resto del artículo, con el resto de los incisos, perdón. Entonces, si vemos que el artículo 2 tiene la definición de la teoría de las fuentes y la definición de la teoría del balance, observamos que este inciso lo que está alcanzando son las operaciones que no están incluidas en los incisos 1 y 2. Entonces, esta norma podemos decir como primera conclusión que no es aplicable a los hechos imponibles de la tercera categoría. Para este tipo de hecho imponible se ha creado un impuesto cedular. Y ese impuesto cedular, adelantándonos un poco al análisis posterior, vamos a decir que grava solamente a los bienes que se hayan adquirido, que se hayan incorporado al patrimonio del sujeto desde el 1 de enero del 2018. O sea que los bienes que se hayan adquirido antes de esa fecha, con los condicionamientos que vamos a ver más adelante, están alcanzados por los impuestos que hubieran ocurrido antes, que en este caso es solamente el impuesto a la transferencia de inmuebles, porque cuando esos inmuebles se hubieran adquirido antes del 1 de enero del 2018, pero el hecho imponible estuviera alcanzado por la teoría de la fuente o la de balance, estarían, como lo están ahora, grabados con las normas generales del tributo. Vamos a ver, digamos, vamos a separar un poco el análisis, la disección del hecho imponible en las categorías que suelen usar los juristas. Entonces, comencemos con el aspecto objetivo o material del hecho imponible. Allí se habla de enajenación de inmuebles y transferencia de derechos sobre inmuebles. ¿Qué importancia tiene esta diferenciación? ¿Por qué se repite el término? En principio no tenemos muy bien, no sabemos por qué muy bien. Luego, cuando miremos las disposiciones de las distintas categorías, vamos a ver que en un caso están en una categoría y en otro caso están en otra. Pero como cuestión previa, debemos establecer qué significa inmueble desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de la ley, así como enajenación y transferencia. La forma de averiguar qué es un inmueble es ir a la ley civil. Y el artículo 225 del Código dice: son inmuebles por su naturaleza, el suelo, las cosas incorporadas a él de manera orgánica y las que se encuentren bajo el suelo sin el hecho del hombre. Entonces, fíjense que la condición de inmueble designa un estado de la cosa, no la cosa propiamente dicha. Porque observen que si ustedes tienen un terreno, no hay ninguna duda de que toda la tierra del terreno forma parte del inmueble. Pero si ustedes cavan y extraen tierra, en el momento que la extraen, que la separan, eso pasa a ser un bien mueble. Si esa tierra la venden, no va a ser una venta de inmueble, va a ser una venta de una cosa mueble. Ahora, para el impuesto, son inmuebles. Hablamos acá del impuesto, no de la ley civil. Solo los bienes raíces y no otros. Que siendo muebles, la ley, a una ley le hace revestir el carácter jurídico de inmueble. Por ejemplo, los buques y las aeronaves son inmuebles. Pero a efectos del impuesto, a mi entender, deben tratarse como bienes muebles. Ahora, respecto a los bienes en el exterior, que también están incluidos en el inciso 5, cuando el enajenante es un residente del país, habrá que ir a la legislación del país o del lugar donde esos bienes están radicados para ver si son o no un inmueble. Observemos que hay muchas categorías distintas de bienes en otras legislaciones. Bueno, habrá que ir a ver si eso que se enajena en el exterior, si ese bien que se enajena en el exterior, es un inmueble a tenor de la ley del lugar. Ahora, el impuesto cedular, al que vamos a volver repetidas veces, grava solo los bienes en el país, los resultados de bienes en el país. ¿Qué tipo de operaciones están incluidas? La enajenación de inmuebles. ¿Qué es enajenar? Enajenar es vender o ceder la propiedad de algo u otros hechos.
Cuando menciona alguna definición y no la aclare, son conceptos del diccionario de la Real Academia. En cambio, la transferencia de derechos de inmuebles, transferir es ceder a otra persona el derecho de dominio o atribución que se tiene sobre algo, por lo cual la venta o cesión es una especie de la transferencia que es un género. O sea, el género es la transferencia de inmuebles y comprende también a la cesión que implique transferencia de dominio, a la enajenación. Ahora, desde ese referenda hubiera sido mucho mejor que en las categorías se diferenciaran claramente ambas cosas, para no tener inconvenientes. ¿Cuáles son las operaciones alcanzadas? En principio, por supuesto, solo están dentro del objeto del impuesto las transferencias de bienes a título oneroso. En este caso, la cesión onerosa del dominio sobre inmuebles. Ahora, puede haber muchas situaciones que encuadren dentro de esta cesión onerosa y planteen dudas. Una de ellas, por ejemplo, son las remuneraciones con cargo o remunerativas. Es la situación de una persona que, supongamos, le dona un inmueble a otra con cargo de que le ceda a un tercero el inmueble a título gratuito durante X años. Ese cargo es una operación onerosa. No me pregunte cómo se evalúa, porque eso es otra cuestión. Habrá que ver el valor locativo del inmueble, estimarlo y calcular durante todo ese periodo cuál sería. Y bueno, esa parte onerosa va a estar alcanzada por el tributo. La parte no onerosa de la donación no va a estar alcanzada por el tributo. También tenemos las donaciones remunerativas, que son las que se entregan en pago de alguna cosa, de algún servicio. Por ejemplo, en algunas novelas se decía antes que cuando una persona fallecía le dejaba un inmueble o le dejaba un determinado bien a un sirviente que lo había atendido durante toda la vida. Esto es una donación remunerativa, o sea que tampoco es a título gratuito, sino que es onerosa. Por lo menos la parte remunerativa es onerosa. Luego, hay otros contratos también que pueden establecerse sobre inmuebles y siempre estamos hablando de transferencia de dominio, no de un contrato de locación, por ejemplo. En el caso tenemos la permuta y la dación en pago, son formas de transferencia de inmuebles. Yo puedo cambiar un inmueble por otro, puedo también darlo en pago de una deuda. La diferencia que hay entre uno y otro es que cuando se hace una dación en pago, eso ocurre cuando yo entrego en pago una cosa distinta que la que me había comprometido. Por ejemplo, tengo una deuda con el banco y le entrego un inmueble en pago. Mi obligación originaria era pagar con dinero, no pagar con un bien. En esos casos la ley dice, el artículo 28 del reglamento, que hay que tomar en cuenta el valor de plaza del inmueble a efectos de la operación. Ahora, el artículo colocado en séptimo lugar, a continuación del 90, estamos hablando ya del impuesto cedular, habla de que son de aplicación supletoria todas las normas de la ley del impuesto que hacen a las categorías, excepto las que son reguladas específicamente en el impuesto cedular. Como el impuesto cedular no dice nada de esto, pues entonces hay que aplicar el tema del valor de plaza de los inmuebles. Otra cuestión importante es la nuda propiedad. La nuda propiedad, en principio, no es un derecho real. Si ustedes miran en el Código Civil la lista de derechos reales, la nuda propiedad no está. La nuda propiedad es una especie de residuo, que es lo que queda del dominio en cabeza del nudo propietario una vez que cede, por ejemplo, el usufructo. A eso se le llama nuda propiedad. Ahora, hay alguna jurisprudencia no relativa a inmuebles, pero sí, por ejemplo, acciones cedidas en usufructos, que dice, la Cámara Comercial dijo, no me pregunten ahora el fallo porque no me lo acuerdo, dijo que el que tenía derecho a concurrir a la asamblea era el nudo propietario. El usufructo simplemente es el derecho a gozar del fruto del bien. O sea que el usufructuario va a cobrar los dividendos, va a percibir los dividendos. Pero a la asamblea va el nudo propietario porque en realidad sigue siendo el dueño, entre comillas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué nos interesa esto a nosotros? Porque la nuda propiedad, cuando se transfiere, entonces allí se está en presencia de una enajenación. Excepto que cuando se transfiere por primera vez, quiero decir, después lo vamos a aclarar, ¿no? La transferencia de otros derechos reales, ¿cuáles son los derechos reales? No solamente los que están en el Código Civil, sino otros que hay por ahí en la legislación,
Lo que pasa es que a nosotros nos interesan, la mayoría de los otros derechos reales, la prenda, etcétera, son derechos reales sobre cosa mueble y entonces no nos interesan aquí. La transferencia de otros derechos reales está en segunda categoría, como saben. Ahora, estoy mencionando algunas de las dificultades que pueden plantearse, si bien son casos de lo más extraño, que seguramente en la vida profesional nunca le van a ocurrir a uno, pero es bueno tener en cuenta que existen. Por ejemplo, la consolidación del dominio por el nudo propietario. ¿Qué es esto? Supongamos que una persona cedió el usufructo de un inmueble. Esa renta es de segunda categoría, ya lo vamos a ver después. ¿Por qué? Porque es una transferencia de derechos reales. Ahora, cuando termina el plazo del usufructo, ese inmueble vuelve en cabeza del nudo propietario, que así reconstituye, consolida el dominio. Esa operación, si es a título oneroso, por ejemplo, porque a lo mejor no había vencido el plazo, sino que le compró el usufructo aquí al usufructuario, esa operación es una transferencia de derechos reales también. La consolidación del dominio por el usufructuario, ahí yo diría que cuando lo que se transfiere es la nuda propiedad por primera vez, entonces ahí tendríamos una venta de inmuebles. Fíjense que esta diferenciación entre transferencia de dominio y las demás transferencias de derechos reales, la única importancia que tiene es a los efectos de ver las normas de qué categoría se aplica, porque en los dos casos está grabada la misma alícuota. O sea, no va a haber diferencia, pero sí todos sabemos que no es lo mismo una renta de primera categoría que una renta de segunda. Vamos ahora al aspecto subjetivo del hecho imponible. Estamos hablando del inciso 5 del artículo 2. En primer lugar, los sujetos son personas humanas y sucesiones indivisas, con la peculiaridad que se trata tanto de residentes como no residentes. Excepto, vuelvo a repetir, que los sujetos y las enajenaciones estén incluidas en los incisos 1 y 2 del artículo 2, caso en el cual se aplican las normas generales de la ley. Veamos una especie de resumen a título de poder ver mejor las demás normas luego. Si el inmueble está en el país y el enajenante es una persona humana o sucesión indivisa, se aplica el quinto artículo a continuación del 90 y la alícuota es el 15%. Después vamos a ver cómo se liquida el impuesto. Cuando el inmueble está en el exterior y el enajenante también es residente en el país, se aplica el régimen general de la ley. No se aplica el impuesto cedular y entonces se aplican también, con perdón de la redundancia, las normas de segunda categoría y la alícuota progresiva del artículo 90. Siempre con el inmueble del país, un beneficiario o empresa o sociedad del exterior tiene sus rentas, primero grabadas por el capítulo de la ley que habla de los beneficiarios del exterior y luego tiene una alícuota presunta específicamente establecida para estos casos del 50%. O sea, el artículo 93, inciso G, la alícuota es del 35% sobre la mitad del precio de transferencia. Luego, el último caso es el inmueble del país vendido o enajenado por otro beneficiario del exterior, por ejemplo, una persona humana. Allí no hay una disposición específica de renta presunta en el artículo 93, por lo tanto hay que ir al inciso H, que habla de otras operaciones, y toma una alícuota, una presunción de ganancia del 90%, a la cual se le aplica la alícuota del 35%. Vamos a ver ahora cuáles rentas están incluidas en la primera categoría y cuáles en la segunda. La primera categoría grava la locación, que es un derecho personal y no nos interesa aquí, y grava la constitución de derechos reales, solo la constitución. La segunda categoría grava la enajenación de inmuebles, específicamente habla de enajenación. ¿Y qué es la enajenación de inmuebles? Es la constitución o la transferencia del derecho real de dominio. O sea, fíjense que aquí hay una constitución de derecho a favor del comprador, porque se transfiere el inmueble, pero está en segunda, no en primera. ¿Por qué decimos que esto es así? Porque la ley especial deroga la ley general. Y la ley especial acá es la segunda categoría. Del mismo modo que la locación
con ser una transferencia de derechos, está en primera categoría, por lo tanto la renta que produce es de primera categoría. Si no estuviera explícitamente mencionada, sería de segunda, porque estaría dentro de las transferencias de derechos sobre inmuebles. Acá vemos un poco más detallado lo que ya dijimos. La Constitución es el establecimiento o creación onerosa de un derecho real. Fíjense que esa operación tan común, en el que una persona, previendo que algún día va a dejar de existir, constituye a favor de sus hijos, transfiere la nuda propiedad y se transfiere el inmueble y se reserva el usufructo, es una operación por la cual no hay onerosidad y no está dentro del digamos, derecho imponible porque es a título gratuito. Pero si lo observamos, podemos ver que cuando se constituye el usufructo, ahí hay un derecho real transferido. Y si esa constitución fuera a título oneroso, estaría grabada. Con la transferencia es la cesión onerosa a terceros de un derecho real existente. Por ejemplo, en el caso que les mencioné recién, el usufructuario cede su derecho de usufructo. Ahora bien, alguien me podría preguntar, ¿qué ocurre cuando se cede la nuda propiedad? Siempre hablamos de operaciones onerosas. Fíjense que la cesión de la nuda propiedad, y esto es una interpretación que está sujeta a discusión, los civilistas no están para nada de acuerdo al respecto, es la siguiente: ¿cuándo se constituye el derecho real de nuda propiedad? ¿Cuándo se crea la nuda propiedad, entre comillas? Cuando yo creo el usufructo. Le llamo nuda propiedad lo que me queda. Pero en realidad eso es un derecho real, no es un derecho real. O sea que la transferencia del usufructo va a ser siempre una transferencia de derechos sobre inmuebles, no una constitución. Salvo que cuando se constituya, supongamos que yo tengo un inmueble y constituyo a título oneroso, a favor de una persona el derecho de usufructo y a favor de otra persona el derecho de nuda propiedad. Entonces ahí sí, al ser una operación onerosa, estaría grabada. Luego, volvemos a lo que habíamos dicho antes. Por aplicación del principio de supremacía de la ley especial por sobre la ley general, tenemos que la locación es una renta de primera categoría y la enajenación es una renta de segunda categoría, siempre hablando de transferencia de inmuebles. Un caso específico es la de las operaciones instrumentadas con boleto. Todos sabemos que los inmuebles se transfieren mediante escritura pública que debe ser inscripta en el registro respectivo. La única forma legal de transferir el dominio es esa. No obstante lo cual, algunas opiniones civilistas dicen que en realidad el dominio se adquiere cuando se firma la escritura traslativa de dominio. Y eso es verdad entre las partes. O sea, si yo suscribo una escritura traslativa de dominio, en el momento que yo la suscribí, yo vendedor, pierdo el dominio del inmueble. Pero esa escritura, esa transferencia de dominio es oponible a terceros solo cuando se inscribe en el registro. Debemos tener en cuenta eso. O sea, el bien, en el momento que se constituye la escritura, allí se transfiere el dominio. Pero para ser oponible a terceros, tiene que inscribirse en el registro de la propiedad. Ahora, la ley, desde que yo recuerdo, incluso en la ley de impuestos a los réditos, establece que a los efectos tributarios el inmueble entra al patrimonio del comprador y sale del patrimonio del vendedor en el momento en que se suscribe boleto de compra-venta o un contrato similar o instrumento similar, dice la ley, y además se otorgue la posesión. ¿Por qué ocurre esto? ¿A qué apunta esta norma de la ley? Fíjense que ahora que yo conozca la gran mayoría de las operaciones, no se hacen de este modo, se hace directamente. Se puede suscribir un boleto, pero la posesión se otorga con la escritura. Eso no era lo habitual hace 50 o 60 años, donde, por ejemplo, yo he visto boletos en los cuales se daba un plazo de 6 meses para escriturar, o cuando había conocimiento entre las partes, por ahí tardaban años en escriturar. Y entonces, ¿qué ocurría? Fíjense, si yo tengo un campo, hago un boleto, doy la posesión, y no tuviera esta norma en la ley, la persona que compra explota el campo
pero el propietario, que es el titular de dominio, no tiene ninguna renta que declarar porque la renta no es de él. Y el otro está obteniendo una renta sobre un bien de tercero, con lo cual puede no declararla perfectamente y nadie se va a enterar. Para evitar ese tipo de maniobras fue que la ley creó esta norma de boleto y posesión. Ahora, la suscripción del boleto sin entrega de la posesión o con tenencia, como suele serse a veces en los inmuebles o en los edificios nuevos, se le da la tenencia precaria. Tenencia no es posesión. Si ustedes miran el Código Civil, la tenencia es otra cosa. Fundamentalmente, ¿qué diferencia la posesión de la tenencia? Que el que posee a título propio y el que tiene la tenencia tiene algo prestado por un tercero. O sea, es completamente distinto. Entonces, esta tenencia, esta suscripción del boleto, cuando no haya posesión, la transferencia es una transferencia de derecho sobre inmueble, no enajenación. Está incluida en la segunda categoría. La cesión del boleto con posesión configura enajenación. Y también configura enajenación la situación en la cual, teniendo un boleto, posteriormente se adquiere la posesión. El dominio, o digamos, desde el punto de vista impositivo, el bien va a entrar, el inmueble va a entrar al patrimonio del comprador en el momento que otorgue posesión, que reciba la posesión. Una cuestión importante que, por ahí me adelanto un poco, es que ahora, fíjense que para las adquisiciones a título gratuito la ley no solamente regula la situación del comprador, que es lo que decía antes, sino que también habla del vendedor. ¿Qué ocurre cuando un inmueble es afectado a una explotación unipersonal? Allí puede cambiar el tratamiento que le otorgue al inmueble el propietario. A lo mejor lo tiene que amortizar porque le afecta a obtener renta, a lo mejor lo da en locación y obtiene una renta por esa índole, pero nada más. ¿Por qué? Porque no hay ningún hecho imponible. Simplemente una persona tenía un bien afectado, sin afectación específica, y lo afecta a algo que es de su propia propiedad. No hay onerosidad y la explotación no es nunca un tercero respecto del titular de dominio, por lo menos respecto de los derechos reales. Cuestión distinta es la situación cuando haya sociedades de hecho, etcétera, que ahora, en la medida en que pueden ser titulares de inmuebles, entonces cambia el problema de la afectación. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Cuando hay operaciones afectadas por distintos impuestos, la ley tenía una norma, el decreto reglamentario, que decía que la enajenación se trataba de una operación con dos tratamientos distintos y el precio de enajenación se dividía en función de la evaluación fiscal que tuvieran las dos partes. Ahora, la norma ahora es distinta y la vamos a ver, pero ¿cuándo puede haber operaciones afectadas por distintos impuestos? Por ejemplo, cuando se constituye un condominio. Supongamos que dos personas tienen un inmueble en propiedad horizontal, una es dueña de la mitad de los pisos y la otra de la otra mitad de los pisos, deciden desafectar el inmueble y constituyen un condominio. Evidentemente ahí, si hay onerosidad, hay hecho imponible. Cuando se disuelve el condominio, las disoluciones de condominio no son en principio operaciones onerosas. Simplemente alguien que era titular de una parte ideal de un bien o de un conjunto de bienes ve materializarse su derecho en determinada parte de esos bienes. Entonces, la disolución de condominio no es una operación onerosa. Ahora, ha habido algunos casos o alguna jurisprudencia administrativa en el caso del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que la Dirección de Renta de la Provincia de Buenos Aires, uno de los dos lugares donde existe ese impuesto, ha dicho que en la medida en que la disolución, no de un condominio, sino de una sociedad conyugal, no fuera 50% cada uno, entonces la operación era onerosa y sería a título gratuito solamente la parte que hasta la proporción del que cobró menos. Pero bueno, es un detalle. En general, la disolución de condominio no es una operación onerosa, está fuera del objeto del impuesto. Cuando hay inmuebles con dos afectaciones, el artículo 92 del decreto dice que el resultado se atribuye en función de la superficie afectada. Y esto lo vamos a analizar porque es bastante
es una forma bastante burda o tosca de establecer el quantum del hecho imponible. Fíjense que pudiera ocurrir que se venda un terreno muy grande con un pequeño inmueble. Y entonces, el terreno fuera de una persona y el inmueble fuera de otra. Personas que tengan distinto tratamiento tributario. Realmente la evaluación fiscal no suele ser representativa del valor real de los bienes, de cada parte del bien. Estamos hablando de bienes que son únicos. Tampoco lo era la superficie afectada. Ahí, seguramente, hoy lo estábamos comentando hace un rato, lo propio, lo adecuado sería hacer un justiprecio de cuánto vale cada parte, cuánto vale la parte de uno y cuánto vale la parte de otro, sujeto a prueba, etcétera, para poder controlarlo. Si no, es realmente una norma muy inapropiada. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Supongamos un inmueble en condominio, en el cual un condominio sea un sujeto inscripto y el otro sea un monotributista. Entonces el monotributista va a tener su ganancia grabada por ITI y el otro por el impuesto general, más allá del tema de qué momento se adquirió, etcétera. La disolución de la sociedad conyugal tampoco es una operación a título oneroso. Y entonces aquí no habría hecho imponible alguno. La sucesión indivisa, la indivisión sucesoria plantea algunos problemas. Me estoy refiriendo a la indivisión, por un lado, la indivisión que plantee el causante. Hay veces que puede haber un testamento en el cual cierta cantidad de bienes el testador establece la indivisión. Entonces, ahí hay serios problemas. ¿Por qué? Porque esos bienes van a seguir indivisos durante cierto tiempo y en el momento en que se distribuya y se disuelve el condominio vamos a estar en la situación anterior. Pero ¿qué ocurre si alguien vende una parte de esos bienes, un derecho hereditario? Las transferencias de derechos hereditarios no son transferencias de inmuebles, son transferencias de derechos. Yo diría que ni siquiera son transferencias de derechos sobre inmuebles. O sea, salvo que el acervo hereditario sea un solo inmueble, pero me parece que de ningún modo eso se puede decir que es una transferencia de inmuebles, sino de derecho. Que tiene un régimen distinto, aunque de darse las condiciones subjetivas está también en segunda categoría y en el impuesto cedular. En cuanto al aspecto temporal del hecho imponible, tenemos, fíjense acá una peculiaridad. Además del decreto reglamentario, tenemos un decreto anterior que es el 976 del 18, que establece algunas normas, en algún caso diferentes de las del reglamento. Cuando eso ocurra, yo creo que debe primar el reglamento general, digamos, 1344 es el número. 1170. Sí. Bueno, modifica 1344. Claro, el decreto 1374 tiene que primar porque es ley posterior al 976 del 18. Este decreto salió junto con la reglamentación, fue el segundo decreto que salió junto con la reglamentación de las indemnizaciones de las que va a hablar el doctor Corti. Entonces, las enajenaciones incluidas en el impuesto cedular son los bienes adquiridos por el enajenante o cedente desde el 1 de enero del 18. Siempre que sean a título oneroso, y en ese caso el hecho imponible se produce con la escritura traslativa de dominio o boleto y posesión, o con la adquisición de posesión con boletos posterior al 1/1 del 18. Y a título gratuito, bueno, si se hubieran producido los supuestos anteriores respecto del primer causante o donante. O sea, aquí, fíjense que la norma temporal para establecer qué impuesto es aplicable solamente se utiliza para eso, para establecer si se aplica ganancias o ITI, no para la incorporación del bien al patrimonio del enajenante o del adquirente, del enajenante, mejor dicho, para la salida del bien del patrimonio del enajenante, porque eso sigue estando en el artículo 3 y 4 de la ley. Ahora, las enajenaciones posteriores al 1/1 del 18 incluidas en el impuesto a la transferencia de inmueble son las de aquellos bienes adquiridos por el enajenante o cedente antes del 1 de enero del 18. Los bienes con boleto u otro compromiso similar al 31/12 del 17, por los que luego se adquiera la posesión. Fíjense que aquí,
en estos casos, ¿cuándo se va a transferir el inmueble? En el momento en el que se adquiera la posesión, ahí se va a generar el hecho imponible. Pero, en lugar de estar grabado por ITI, la ley específicamente, el reglamento dice que esté grabado, en lugar de estar grabado por ganancias, porque se enajenó después del 31/12/17, está grabado por el ITI porque se tuvo un boleto u otro compromiso similar con anterioridad. En las obras de construcción sobre inmueble propio, al 31/12/17 también, cuando se enajenen, van a estar grabadas por ITI. Pensemos que es solamente para la situación en la cual se aplique el impuesto cedular, no para una empresa constructora. Los inmuebles para los cuales se tenía boleto sin posesión al 31/12/17 y se hubiera pagado al menos a esa fecha el 75% del precio de venta, del precio de compra en este caso, también están incluidos en el ITI. Observen que aquí es otra situación, es la del comprador que vende. Los inmuebles adquiridos a título gratuito, que se enajenen después del 31/12/17, están en el ITI cuando se hubiere verificado uno de los hechos anteriores que mencionamos para el primer causante o donante. O sea, si se adquirieron por sucesión, por ejemplo, ahí habría una transferencia. O si se adquirieron en cualquiera de los que estén en la cadena de sucesiones o de donaciones, mejor dicho, más fácilmente de donaciones, hayan ocurrido esos hechos antes del 31/12/17, están en el ITI. Ahora veamos la liquidación del impuesto para sujetos en el país e inmuebles en el país. El costo computable en las adquisiciones a título gratuito hay que tomar el valor al ingreso del patrimonio del cedente al momento de la cesión, o sea, al momento de la adquisición a título gratuito. Esto es aplicación de la norma común de la ley y ahí puede haber en la práctica dificultades. ¿Por qué? Porque no siempre el cedente, el cesionario, o sea, el beneficiario, sabe la afectación que el cedente tenía, si el inmueble lo amortizó, si hubo mejoras, puede no necesariamente saber eso. Entonces, cuando no se sepa el valor de ingreso al patrimonio, hay que ir a la norma del valor de plaza. El valor de plaza decía al momento de la transferencia. Ahora, ese valor de plaza, el decreto 976 en su artículo 4 habla de una tasación. Fíjense que es distinto. Si yo evalúo al costo para el antecesor, es una cosa. Si yo evalúo a la evaluación fiscal, es otra completamente distinta. Pudiera ser que entre la evaluación fiscal y el valor para el antecesor haya una ganancia de capital no realizada, lo cual seguramente, habida cuenta de la inflación persistente en nuestro país, le va a beneficiar mucho al adquirente. ¿Por qué? Porque cuando lo venda, si lo vende, va a tener un valor mayor, va a tener un costo computable mayor. Ahora, en las adquisiciones a título oneroso, decíamos, tenemos que tomar en cuenta el valor de ingreso al patrimonio. En este caso del vendedor, ¿no? Y esto tiene algunas dificultades. Siempre fue relativamente sencillo establecerlo porque uno sabe la afectación, sabe si se amortizó, si se afectó, etcétera. Entonces puede establecer perfectamente el valor de venta, el valor de costo. Ahora, tenemos, primera cosa, los inmuebles declarados por sinceramiento. Ahí ustedes saben que se tomó una evaluación específica, ¿verdad? Y hay que tomar esa. Los inmuebles afectados y no afectados a obtener renta, hay que calcular el tema de las amortizaciones. Y en las enajenaciones a plazo, el artículo colocado en quinto lugar a continuación del 90, en el último párrafo, dice que se aplican las demás normas de la ley que no estén, para las cuales el impuesto cedular no tenga cláusula específica. Por lo tanto, se aplicaría el artículo 48 de intereses presuntos y se aplicaría el artículo 18 de devengado exigible. La liquidación del impuesto para personas humanas y sucesiones indivisas residentes
inmuebles en el país. Perdón, no salió el título, pero esos inmuebles, sí, está bien, inmuebles en el país. Tenemos como deducciones los gastos directos e indirectos. Y el impuesto cedular específicamente prohíbe, toma las deducciones del artículo 22, 23, que son las cargas de familia, el artículo 81, que son las deducciones generales de todas las categorías, y cualquier otra deducción no atribuible a categoría alguna de ganancias. Se toma el precio de enajenación, se resta el costo computable y se toman las deducciones permitidas. A la utilidad se le aplica la tasa del 15%. La misma situación, o sea, liquidación del impuesto de personas humanas y sucesiones residentes para inmuebles en el exterior. Aquí no se aplica el impuesto cedular, sino las normas generales de la ley, que las vamos a decir rápidamente porque son por todos conocidas. Se toma el precio de enajenación, se resta el costo computable. Cuando no se pueda establecer el costo computable, el decreto 976 habla de 2 tasaciones de corredor, banco, compañía aseguradora, que se toma el menor. El decreto reglamentario habla de una tasación. Yo diría que lo que debe aplicarse es la norma de una tasación en el exterior, habida cuenta que la norma posterior, que es el decreto reglamentario, modifica, está por encima del artículo específico del decreto 976. El resultado se incluye en la liquidación general del tributo y se aplica la alícuota progresiva del 90%. Para beneficiarios del exterior, siempre hablando de inmuebles del país, tenemos que cuando haya una empresa o sociedad del exterior, sea el vendedor, como dijimos, se toma como utilidad, como resultado, el 50% del precio y se aplica la alícuota del 35%, con lo cual tenemos una tasa del 17,5% sobre el valor de enajenación. Ahora, el artículo 93 de la ley da opción, para 2 casos específicos, uno de los cuales es este, de tributar por la ganancia real. ¿Cómo se establece la ganancia real? Se establece por la diferencia entre el precio de venta, el precio de compra y los gastos en el país. O sea, ningún gasto en el exterior es deducible. Y sobre eso se va a aplicar la alícuota del 35%. Personas humanas y sucesiones indivisadas. Tenemos que el resultado se calcula igual, la única diferencia es que se toma el 90% del precio de venta, que es lo que establece el inciso H del 93, y la alícuota del 15% con una tasa efectiva del 13,5% sobre el valor de la enajenación. No existe la opción de tributar por la ganancia real. Ahora vamos a ir a otro artículo que no tiene mucho que ver con el impuesto cedular, pero sí con las exenciones, que son las normas de enajenación de la vivienda. Como ustedes saben, históricamente estuvo exento el valor locativo de la casa habitación. Yo nunca entendí qué hecho imponible podía ser ese valor locativo, habida cuenta que merecía una exención, pero bueno, siempre estuvo. Ya nos acostumbramos a él. Y ahora se agregó como exención el resultado de la enajenación de la vivienda. Con lo cual se plantea la cuestión de qué inmueble es vivienda. Al respecto hay muchísima jurisprudencia en materia de, por ejemplo, bienes cedidos a título gratuito o a precio indeterminado, bienes de recreo veraneo, y también en el impuesto de sellos y en el propio ITI, operaciones que el fisco intentó caracterizarlas como que no eran de vivienda y sí eran de vivienda. De ahí surge que una persona puede tener 2 viviendas, puede vivir, hay jurisprudencia que dice puede vivir en la semana en la ciudad y los fines de semana en un country. Ahora, el concepto legal de vivienda del artículo 20 habla de casa-habitación, nada más. No especifica que alcanza solo inmuebles, con lo cual uno se podría preguntar, si yo vivo en una casa rodante y la vendo, ¿está incluida? Porque la ley habla de casa-habitación. Ahora, el reglamento, de algún modo acopiado
la resolución que había emitido AFIP para el ITI. Y entonces el concepto reglamentario de vivienda, en el artículo 5 del decreto 976, dice que debe tratarse de vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Ninguno de estos tres elementos está en la ley. Entonces, yo creo que se puede atacar perfectamente de inconstitucional este decreto reglamentario. Por ejemplo, ¿qué significa vivienda única? Este concepto se puede cumplir aunque el propietario tenga otros inmuebles, porque vive en uno o vive en dos, como dijimos recién, porque vive en la semana en un lugar y durante los fines de semana en otro. Ahora, si se condiciona la exención a la inexistencia de otros inmuebles, es inconstitucional el decreto. Permanente. La Real Academia dice que permanecer es estar en algún sitio durante determinado tiempo, lo cual implica y es compatible con estar en otro lugar en otro tiempo. O sea que el concepto de permanente no implica una utilización ininterrumpida de la vivienda. Además, la afectación debe existir en el instante de la enajenación. Supongamos que yo tengo un inmueble, lo vendo o vivo en el interior, vengo a la capital y constituyo hoy mi vivienda en un inmueble y la vendo mañana. Ese inmueble es mi vivienda. En ningún lado hay una norma que diga que tengo que tener cierta permanencia. Cosa que se ha discutido mucho en el impuesto de sellos y en otros impuestos. Pero no hay ninguna norma aquí que diga que tiene que haber permanencia. Alguna duda se plantea con la enajenación de la vivienda del causante, la enajenación por la sucesión indivisa. ¿Qué ocurre? La sucesión indivisa es un invento de la ley para poder recaudar impuestos hasta que exista jurídicamente, hasta que exista el derecho firme de los herederos. O sea, cuando una persona fallece, el código dice que los herederos, por lo menos los herederos forzosos, son propietarios de los bienes de la herencia desde el momento que esa persona fallece. Pero ¿qué ocurre? Que se requiere un procedimiento judicial para establecer, para reconocer quiénes son los herederos. Eso es lo que se llama, lo que se conoce como declaratoria de herederos o declaración de validez del testamento que haga las veces de. Por eso la ley dice, crea el sujeto sucesión indivisa que comprende el periodo que va desde el fallecimiento del causante hasta el momento que existe la declaratoria de herederos o es declarado válido el testamento. Ahora, ¿qué ocurre si en ese interín se vende, se enajena un inmueble? Ahí hay un serio problema porque no puede ser vivienda del causante porque el causante no existe más. Más allá de que es cierto que puede alegarse de que del mismo modo que la sucesión indivisa tiene derecho a computar ciertos atributos propios del causante, como por ejemplo los quebrantos, las deducciones personales, etcétera. Más allá de eso, yo no sé si eso se puede aplicar al carácter de vivienda del causante. Pero de todos modos hay un hecho jurídico en el medio. Para que un inmueble que esté en sucesión, donde no hay declaratoria de herederos, se pueda vender, se puede enajenar, se puede agravar, se puede afectar de cualquier modo, se requiere autorización judicial. Y esa autorización tiene carácter de sentencia. Por lo tanto, es una declaratoria de herederos. Cuando el juez autoriza a vender el inmueble, a enajenarlo, ahí está diciendo que los que van a percibir son los herederos y entonces el carácter de vivienda habrá que mirarlo, habrá que estudiarlo en cabeza de ellos. Por ejemplo, el cónyuge, si sigue viviendo, evidentemente es vivienda del cónyuge. Lo mismo los hijos. Si no lo fueran, no sería vivienda de ellos. Ahora, este es un tema sujeto a discusión. No digo que sea así, doy mi opinión nomás. Muchas gracias. Termino.